Amigos, mis queridos hermanos, qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a mi Dios por esta oportunidad, por este privilegio que me concede. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la lección número 12 de este primer trimestre del año 2025, amor y justicia, los dos mandamientos más importantes, es el tema de la semana. Y la lección para hoy lleva como título ¿Quién es mi prójimo? Allá en el relato bíblico, cuando el intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesús cuál era el mandamiento más importante, cuando Jesús respondió a esta pregunta diciendo que amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a él mismo, el relato bíblico dice que el intérprete de la ley, queriéndose justificar, en otras palabras, queriendo buscar la forma de entrampar a Jesús o demostrarse que no todo el mundo podía ser el prójimo, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús fue impactante. Es hoy una de las parábolas más populares, más queridas, más amadas, más estudiadas, pero en el momento en que Cristo la dio fue una declaración impactante. Fue una declaración que golpeó el orgullo nacional de los israelitas y de los judíos en general. Dice la palabra de Dios que el Señor respondió contando la parábola del buen samaritano. Conocemos esta parábola. Un hombre iba camino a Jericó y dice la palabra de Dios que en el camino fue interceptado por ladrones, golpeado hasta quedar moribundo, y pasaron por allí un sacerdote y un levita, y a pesar de que sabían qué era lo que tenían que hacer, a pesar de que sabían lo que debían hacer, cómo debían actuar en esa situación, a pesar de que sabían que debían ser ayudadores, entonces ellos prefirieron seguir de largo y dejar al pobre hombre en la condición en que estaba. Y dice la palabra de Dios que apareció un samaritano. ¿Sabes? Los samaritanos eran enemigos naturales de los judíos. O yo creo que al revés, los judíos enemigos naturales de los samaritanos. No se llevaban. Las relaciones entre ellos eran simplemente comerciales. No había otro tipo de trato. Y Jesús toma a un samaritano para colocarlo haciendo lo correcto. Algunos estudiosos piensan que esta parábola fue cierta, que fue una historia real que Jesús tomó para transmitir esta verdad. El samaritano no solamente se acercó al herido, sino que dice la palabra de Dios que le cuidó, le limpió las heridas, le dio los primeros auxilios y luego lo montó a su transporte, a su bestia, para conducirlo a un lugar seguro. Lo dejó allí, le dio un dinero al dueño del lugar para que atendiera al enfermo, y si gastaba de más, que no se preocupara, que él pagaría el resto cuando volviera. Mira, el prójimo no era absolutamente nada de aquel hombre. El prójimo no era absolutamente nada del herido. Sin embargo, se portó como debe portarse un ser humano ante la tragedia de otro ser humano. Cristo cuenta esta parábola para mostrar
cómo debe ejercerse la justicia, cómo debe darse el amor, cómo debe expresarse el amor. No espera menos el Señor de ti y de mí. No espera menos el Señor de cada uno de nosotros, sino que actuemos cuando haya necesidad de actuar. Muchas veces los escrúpulos nos impiden avanzar. Muchas veces las conductas nos impiden hacer lo correcto. Yo recuerdo una oportunidad. Venía de una iglesia lejana de mi casa, cerca de las 11 de la noche, venía de una reunión, venía a mi casa, estaba en otra ciudad, venía manejando y entrando a la ciudad donde vivo, entonces vi a un señor accidentado. Eran las 11:30 de la noche, algo así. No era un lugar bueno para estacionarse. Sentí temor y avancé. Pero yo sentí una voz que me dijo: devuélvete, que necesita ayuda. Y yo le dije al Señor: Señor, bueno, ampárame. Giré el vehículo, me devolví al lugar y encontré a un pobre hombre con el caucho, la llanta, como tú la conozcas, espichada, intentando cambiarla, no podía, estaba nervioso. Así que yo le pedí el número de un hijo, me lo dio, el hijo estaba relativamente cerca, llegó allí a buscarlo, a ayudarle, y yo agradecí a Dios porque me impresionó a devolverme. Y yo aprendí una lección, mis queridos amigos. Uno debe orar para que Dios le impresione, y Dios siempre va a impresionar. Cristo no se limitó a simplemente hablar de la justicia, vino a traerla. Él era la justicia hecha carne. En contraste con el enemigo, que el enemigo quería prevalecer, sentarse en el trono de Dios, engrandecerse. La Biblia dice que Él se humilló, se hizo hombre y vino a padecer entre nosotros para darnos ejemplo y salvación. Salmo capítulo 9, versos 8 y 9, habla de que Dios juzgará con justicia, con rectitud. El Salmo 146, versículos del 7 al 9, nos dice que Él hace justicia al agraviado, da pan al hambriento, da libertad a los cautivos, vista a los ciegos, levanta a los caídos, y tiene especial cuidado de los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Tres tipos de gente que en ese momento y aún ahora sufren calamidad. Aquellos que han tenido la oportunidad o mejor dicho, han tenido que vivir la experiencia de emigrar, saben lo difícil que es ser un extranjero. Yo quiero hoy recordarte, iglesia querida, que nosotros estamos llamados a tratarlos bien. Mira lo que hacía Jesús. Voy a repetirlo: justicia a los agraviados, daba pan a los hambrientos, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, levantaba a los caídos, el cuidado del extranjero, del huérfano y las viudas. Ahora, a través de este ejemplo y a través de esta sección, nosotros entendemos qué espera Dios que hagamos. Dios no espera menos. La parábola del buen samaritano y las expresiones descritas en el libro de los Salmos, capítulo 9 y capítulo 146, muestran lo que tú y yo debemos hacer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para mostrar ante el mundo a un Dios que funciona. Yo siempre lo he dicho y lo voy a sostener. El mundo no está interesado en saber si hay un día de reposo o no. El mundo no está interesado si hay una profeta actual o no. El mundo no le interesa si los muertos salen o no salen. Al mundo le interesa ver a un Jesús que funciona. Y solamente podrán ver a Jesús a través de nosotros, a través de nuestro accionar,
a través de la forma como tratemos a aquellos que nos rodean. La gente va a definir cómo es Dios, cómo es Jesús, de acuerdo a cómo tú trates a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudios, de acuerdo a cómo trates a tu prójimo. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, si tú y yo hemos de verdad hemos sido redimidos, entonces vamos a mostrar la justicia divina en nuestro accionar. Pero esto no es de factura humana, como lo he insistido en estos días. Es algo que solamente puede venir de una vida de relación. ¿Te parece que oremos para que eso sea una realidad en nuestras vidas? Padre querido, gracias por mostrarnos quién es nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es todo aquel que nos está necesitando. Ayúdanos, Señor, a no pensar cuánto vamos a recibir, sino cuánto podemos dar. Gracias, Padre, por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.